Distinguidas y distinguidos asistentes, hablar del derecho a la educación en México implica reconocer, antes que nada, una realidad incómoda. Aunque este derecho está constitucional y convencionalmente reconocido, su materialización efectiva sigue siendo una promesa parcialmente incumplida. No basta con proclamar la educación como un derecho humano. Se requieren condiciones materiales, institucionales y financieras que permitan convertir esa declaración en experiencias reales de aprendizaje para millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Uno de los primeros retos, quizá el más estructural, es asumir, como nos recuerdan Holmes y Sunstein, que todos los derechos tienen un costo y que su ejercicio depende de la inversión pública que la sociedad esté dispuesta a realizar. El derecho a la educación no es la excepción. Pensarlo como algo gratuito oscurece el hecho de que para existir requiere infraestructura digna, docentes capacitados y presupuesto sostenido. Sin esa base, la garantía constitucional se queda en un plano meramente declarativo. En México, esta tensión entre reconocimiento jurídico y ausencia de garantías es particularmente visible. Aunque el artículo 3 constitucional establece una educación democrática, laica y de calidad, la realidad revela déficits profundos. Por ejemplo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, ha documentado que alrededor del 13% de la población entre 3 y 17 años permanece fuera de la escuela y más de 30 millones de personas están en rezago educativo. Esto significa que un derecho universal convive con una exclusión masiva, incompatible con los estándares internacionales que exigen disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de la educación, de acuerdo con los criterios del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A ello se suma otro desafío: las condiciones materiales del sistema educativo. El censo del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa reportó que miles de escuelas operan en instalaciones precarias, casi una quinta parte en construcciones adaptadas, más del 70% con más de 30 años de antigüedad y un 23% sin techos adecuados. ¿Cómo hablar de educación de calidad cuando a menudo ni siquiera existe un entorno físico que permita enseñar y aprender? La calidad, conforme al modelo educativo contexto, input, proceso y producto utilizado por el propio INE, exige pertinencia, eficacia, equidad y suficiencia, dimensiones que claramente no se cumplen de manera generalizada. Existe además un reto jurídico con profundas implicaciones: la insuficiencia de garantías. La jurisprudencia reciente del Poder Judicial ha señalado que la educación es un derecho humano de estructura compleja, lo que implica que el Estado no solo debe permitir el acceso, sino asegurar que las condiciones materiales y pedagógicas sean adecuadas, incluso cuando el servicio es prestado por particulares autorizados. Sin embargo, en la práctica, muchas familias se ven obligadas a recurrir al juicio de amparo para obtener un lugar escolar o para exigir trato no discriminatorio en instituciones privadas. Que un derecho se haga valer solo mediante litigio revela una falla sistémica en su garantía plena. Otro obstáculo es el impacto del modelo neoliberal en las políticas educativas, particularmente evidente en la reforma de 2013. Si bien produjo la noción de calidad,
también desplazó el énfasis del derecho hacia la lógica administrativa, priorizando la evaluación docente y la racionalidad presupuestal antes que la inclusión y el aprendizaje efectivo. Como advierten diversos autores, esta reconfiguración debilitó el Estado social y favoreció dinámicas de privatización y reducción del gasto público, afectando gravemente la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones educativas. Finalmente, un reto ineludible es el financiamiento. El propio Estado ha calculado que garantizar el acceso solo a los niños fuera de la escuela requeriría más de 119 mil millones de pesos adicionales, monto que no se ha destinado. La UNAM propuso que México invirtiera un 8% del PIB para acercarse al cumplimiento de sus compromisos educativos, pero el gasto real ha estado persistentemente por debajo. Esta distancia entre los deberes constitucionales y la asignación presupuestal revela la falta de decisión política para asumir el costo real del derecho a la educación. En síntesis, el mayor obstáculo no es jurídico ni conceptual, es político. México sabe qué debe hacer, lo ha diagnosticado repetidamente, tiene marcos normativos avanzados, jueces que reconocen el carácter complejo del derecho y organismos que han documentado las carencias estructurales. Lo que falta es la voluntad de convertir estas obligaciones en una prioridad presupuestal y administrativa sostenida. Ahora concluiré con una reflexión. Garantizar el derecho a la educación no es un gesto de buena voluntad estatal, sino una obligación jurídica, internacional y constitucional. Es una inversión social que determina el futuro del país. Mientras existan niñas y niños sin escuela, jóvenes sin oportunidades de aprendizaje y docentes trabajando en condiciones indignas, México seguirá fallando no solo a su constitución, sino a su propio proyecto democrático. Construir un país más justo empieza por ahí, por asumir que la educación no es un gasto, sino la condición mínima para que todos los demás derechos puedan florecer. Muchas gracias.